grabar. Compartimos pantalla. Bien, estuvimos haciendo la introducción a lo que es la actividad de diseño la semana pasada y como les había contado, en función del programa, cómo lo tenemos organizado en la materia, toda la parte de diseño arquitectónico es la unidad 3 del programa de la materia, y como es el aspecto, digamos, central de los aspectos que se diseñan del software, por su importancia, por su incidencia, por su impacto, la recomendación es, cuando uno inicia, digamos, iniciar con la arquitectura, que es el diseño estratégico, digamos, y a partir de ahí avanzar en el detalle de lo demás sobre la base de una arquitectura delineada, digamos. Así es que por eso hacemos la introducción, esta que hicimos la semana pasada, lo que es diseñar, lo que implica y la diferencia que tiene con el análisis y demás, pero a partir de ahora, digamos, el foco es la unidad 3 del programa de la materia, que es diseño arquitectónico. Desde el punto de vista práctico, el segundo parcial práctico es todo temas de arquitectura. Uno de los temas ya lo empezaron a ver en el práctico con Mónica y con Sol, que es el tema de los requerimientos no funcionales y el análisis de los requerimientos no funcionales y cómo impactan en la arquitectura. Y después los otros dos temas que van al práctico son patrones arquitectónicos y vistas arquitectónicas. Así que en relación a esos temas que van en el parcial práctico es que vamos a organizar los contenidos del teórico. Hoy vamos a trabajar con patrones arquitectónicos para que ustedes puedan hacer su práctico de patrones arquitectónicos el lunes de la semana que viene, y después vamos a ver vistas, como para que ya tengan todos los temas que van al parcial práctico dados, y mientras ustedes practican con esas cosas en la parte práctica, la clase de los lunes, yo voy completando los demás temas de arquitectura que ustedes tienen que ver, desde la teoría, digamos. Ahora vamos a hacer como un salto como para poder acomodarlo a las necesidades del práctico, y después volver. Ya la semana pasada, y eso quedó grabado y está en la PPT, que se ven en la clase, los temas que ustedes tienen que estudiar por su cuenta, y los temas que vamos a abordar nosotros, que sería la sumatoria de los temas que entran al parcial, en el parcial teórico. El parcial práctico ya se los dije: requerimientos no funcionales con todo su análisis, patrones arquitectónicos y vistas arquitectónicas. Esos son los temas que pueden entrar en el parcial práctico. No se toma todo por una cuestión de tiempo, pero de esos tres elegimos algunas cosas y esas son las que evaluamos. Así es que, bueno, la práctica tiene que estar focalizada en esos temas que son los que van al parcial. Ok, entonces, como les decía, vamos a hacer una pequeñísima introducción a algunos aspectos de la arquitectura como para darle contexto al tema, y luego vamos a ver los patrones arquitectónicos que se ven en el práctico, porque patrones arquitectónicos hay muchos. De todos esos nosotros hacemos práctico de algunos, que son 6 en total. Ese es el propósito de la clase de hoy, ver esos patrones, que son los que van al práctico. Después hay algunos más que vemos nosotros que se analizan solo desde el punto de vista teórico, sin aplicarlos, y en la vida real, por supuesto, hay bastantes más que los que nosotros podemos alcanzar a ver con el tiempo que tenemos. Así que ese más o menos sería el panorama. ¿Alguna duda, consulta, pregunta? Si no, entramos en tema. Recuerden, si hay algo que no se entiende o que necesiten preguntar, me avisan. Si no, yo asumo que vamos bien y avanzo. Para empezar por el principio,
tenemos que empezar con qué es el diseño arquitectónico, qué hace el diseño arquitectónico. Y ahí tienen una definición que, gracias Antonella, una definición que en general es bastante clarita, digamos, de cuál es el propósito de la arquitectura. Si ustedes recuerdan, nosotros vimos que lo que tenemos como entrada es un modelo de análisis, que es un modelo lógico, conceptual, más todas las restricciones que vienen impuestas desde el negocio, más todos los requerimientos no funcionales que nosotros identificamos en el workflow de requerimientos, y que no habíamos tenido en cuenta antes en el modelado del análisis, y que lo vamos a tener que tener en cuenta ahora. Así que el principal propósito que tiene la arquitectura es ver cómo soluciona todos esos requerimientos de calidad, digamos, estos no funcionales, que antes no se habían tenido en cuenta, y que implican bajar ese modelo de análisis, que era un modelo conceptual, a una tecnología concreta y específica de implementación. Entonces, por eso la definición que ven ustedes ahí plantea que asignamos este modelo de requerimientos, más el modelo conceptual este que tenemos en el análisis, lo asignamos a una tecnología específica de implementación. Ese sería el propósito. Bien, otra forma de hablar del diseño arquitectónico es decir que es un diseño estratégico que planifica, en términos generales, qué es lo que va a hacer el diseño detallado en un momento posterior. Hay varias definiciones respecto de lo que es el diseño arquitectónico, pero en definitiva, me parece que si ponemos la actividad en contexto, va a ser más fácil todavía poder visualizar el rol que ocupa en el contexto del desarrollo de un producto de software. Entonces, eso es lo que estamos intentando reflejar con este gráfico. Partimos. Esperen un poquito. Partimos desde acá, ¿ven? Que tenemos hecho el análisis de los requerimientos y el dominio del problema conocido y los riesgos conocidos, digamos, que hemos identificado, y los requerimientos funcionales, no funcionales, todo eso, es lo que entra al proceso de diseño de arquitectura. Y acá es donde aparece ese fenómeno que explica el proceso unificado, de que los requerimientos funcionales y los no funcionales tienen que avanzar juntos, y que la arquitectura condiciona a la funcionalidad, y la funcionalidad condiciona a la arquitectura, es como que se condicionan mutuamente. Por eso puede pasar que, dado un momento de un planteo arquitectónico, ese planteo arquitectónico implique que algún requerimiento se tenga que revisar, o modificar, o quitar, o agregar, para poder seguir alineados en esta definición de arquitectura. Por eso la flecha vuelve eventualmente en el caso que sea necesario. Bien, entonces, ¿qué nos pasa? Nos pasa que nosotros estamos hablando de software, y vamos a seguir hablando de software, pero el software no funciona en el éter, el software funciona en un contexto de hardware. Entonces nosotros tenemos que comprender eso, y también comprender que hoy por hoy, la mayoría de las veces que a ustedes les toque desarrollar software, les va a pasar que van a ir a una organización que ya tiene algo de software hecho. No es que van a empezar de cero con el software de ustedes. Entonces que ustedes van a tener la posibilidad de definir qué arquitectura de hardware les gustaría y cómo debería ser. No, no es lo que pasa con frecuencia. Con frecuencia lo que pasa es que ya hay una arquitectura de hardware delineada, ya existe la arquitectura de hardware, y nosotros lo que tenemos que hacer es ver cómo conciliamos con esa arquitectura de hardware para ver si nuestro software va a cumplir con los requerimientos en esa arquitectura de hardware. Entonces, en un primer momento viene como impuesta, como ya definida, pero también puede haber una negociación en ese sentido, es decir, mirá,
si vos tenés este nivel de requerimientos no funcionales de seguridad, por ejemplo, yo necesitaría que los servidores para este producto sean servidores dedicados, y que no comparta hardware con otras aplicaciones, por darles un ejemplo. Entonces puede pasar que con este ida y vuelta de negociación se consiga que algo de la arquitectura de hardware se vea modificada para poder alcanzar los objetivos que tiene este producto en cuanto a requerimientos de calidad. Por eso ustedes ven que el contexto es planteado siempre con relaciones bidireccionales, o sea, hay algo que viene impuesto, pero algo siempre se puede negociar si uno quiere alcanzar una determinada arquitectura para el producto. Entonces, por eso las flechas van y vienen. Hay veces que en esa misma línea uno define una arquitectura, ¿ven? Que es lo que está acá, que es lo que va a regir el trabajo de las siguientes actividades del proceso, que serían el diseño detallado, la codificación o programación o implementación, como ustedes le llamen, la integración y el test. Entonces uno puede bajar una definición arquitectónica y esa definición arquitectónica encontrarse en el momento de la implementación con alguna restricción o con alguna cosa que no se puede hacer o con alguna cosa que se puede hacer mejor de otra manera. Entonces esas restricciones pueden hacer que la modificación de la arquitectura sea requerida. Entonces por eso sube la flecha de restricción indicando eso. Entonces este es el contexto en el que se mueve la arquitectura. Vamos a dejar para algunas clases más adelante hablar un poco del rol del arquitecto y de cómo juega el arquitecto y de qué tiene que hacer y de cuáles son concretamente las salidas del proceso de diseño arquitectónico, pero ahora vamos a hacer foco en qué proceso vamos a usar nosotros, que es un proceso que no es en la industria estandarizado, que todo el mundo usa este proceso. Nosotros lo usamos porque nos parece claro, porque es corto, porque tiene 3 pasos, se adecúa a la línea de pensamiento que tiene la cátedra, entonces elegimos trabajar con ese proceso que tiene 3 actividades. Una actividad, la primera, se llama determinar requerimientos arquitectónicos. Y me quiero detener mucho en esto porque no es que acá este proceso de diseño arquitectónico ocurre dentro del workflow de diseño. Entonces, no es que acá nos estamos poniendo a encontrar los requerimientos. Recuerden que los requerimientos se identifican en el workflow de requerimientos. Lo que estamos haciendo acá es tomar como entrada ese conjunto de requerimientos que se identificaron en el workflow de requerimientos y ver si esos requerimientos impactan o no en la arquitectura. Por eso dice determinar los requerimientos arquitectónicos, porque del conjunto de requerimientos que nos dan como entrada, lo primero que tenemos que ver es qué tanto condicionan esos requerimientos a mi arquitectura. Entonces, hay algunos de los requerimientos no funcionales que ustedes han visto el lunes, que ya empezaron a trabajar con eso, que no tienen ningún impacto en la arquitectura. Si yo te digo, quiero que el logo de mi empresa aparezca en tal parte de la pantalla, vamos a decir, bueno, listo, no es problema. No hay ninguna decisión arquitectónica que yo tenga que hacer para poder poner el logo en tal lugar de la pantalla, o para poder usar tal paleta de colores o tal otra paleta de colores. Entonces, esas cosas no condicionan la arquitectura, pero hay cosas como, quiero que la aplicación tenga tales niveles de seguridad, o quiero que la aplicación esté disponible 7×24 trabajando, o quiero que la aplicación tenga un determinado tiempo de respuesta en ciertas funcionalidades, que sí, para poder cumplirlas vamos a tener que afectar o definir cosas en términos de la arquitectura del producto.
A eso es a lo que se refiere esa primera actividad, que se llama determinar los requerimientos arquitectónicos. ¿Está? Luego, una vez que tenemos ese análisis y ya tenemos identificados los requerimientos que van a condicionar la arquitectura, pasamos a la siguiente actividad, que es esta, que es el diseño propiamente dicho de la arquitectura. O sea, tomamos los requerimientos que vimos que son significativos y tenemos que ver cómo vamos a resolver esos requerimientos en términos de un diseño. Y finalmente, la última actividad del proceso, que es la validación. La validación es un proceso de contraste, de comparación entre el resultado de la arquitectura y si cumple o no cumple con los requerimientos. Entonces, la validación es un proceso de control. Yo controlo lo que diseñé en la arquitectura para ver si con esto que yo propongo resuelvo los requerimientos o no. Si los resuelvo, la validación es positiva. Si no los resuelvo, me tengo que volver para atrás hasta donde sea necesario para poder resolver la arquitectura. Entonces, eso es la última actividad. Sobre la actividad de validación vamos a hablar un poco más en detalle más adelante. Sobre la actividad de determinar los requerimientos arquitectónicos, ustedes ya medio empezaron a hacerlo en la clase del lunes, así que de esa vamos a hablar, y del diseño arquitectónico, que a su vez tiene dos actividades adentro, que se las muestro, son elegir el framework de arquitectura y distribuir componentes. Estas dos actividades están dentro del proceso de diseño arquitectónico. Entonces, hoy vamos a trabajar sobre esta. El jueves de la semana que viene vamos a trabajar sobre esta. Y con eso estaríamos cumpliendo, como les decía, lo que va en el práctico. Ok, me vuelvo para atrás para trabajar el tema de los requerimientos. Acá la cuestión es hacer un análisis muy a conciencia de los requerimientos que se han identificado y determinar si esos requerimientos impactan o no en la arquitectura, y decidir que si impactan, en qué momento es más conveniente resolverlos. Y a eso se le llama prioridad. La prioridad es un proceso que se hace para clasificar y tomar la decisión de qué cosas me tengo que ocupar primero y de qué cosas yo puedo postergar para otras iteraciones. Por supuesto que esta priorización tiene sentido si yo pienso en un ciclo de vida iterativo. Si yo pienso en un ciclo de vida en cascada, no tendría mucho sentido priorizar. Ahora, yo pregunto, ¿por qué estoy diciendo esto? Les pregunto a ustedes. ¿Por qué no tiene mucho sentido la priorización si yo elijo un ciclo de vida en cascada para trabajar? ¿Qué les parece? ¿Están ahí o no están? ¿Se fueron todos a dormir la siesta? ¿Qué pasó? ¿O es muy difícil lo que pregunté? ¿Por qué hay que esperar a que termine el ciclo? Dice Agustín. ¿Esperar qué? ¿Qué habría que esperar? No entiendo mucho tu respuesta. Mi pregunta fue, a ver, Roxana, me parece que está más en foco. En cascada se resuelve todo de una sola vez. Si yo elijo un ciclo de vida en cascada, voy resolviendo supuestamente, en teoría, ¿no? Lo que dice el ciclo de vida en cascada en teoría. ¿Qué dice el ciclo de vida en cascada? Hago todos requerimientos, después análisis, después diseño, después implementación, después prueba. Y voy con el 100% de todo antes de pasar al siguiente.
Entonces, ¿para qué voy a priorizar? Me voy a ocupar primero de este requerimiento, después de este, si el cascada te está planteando que te tenés que ocupar de todo junto antes de poder avanzar a lo siguiente. Pero como nosotros estamos trabajando como marco referencial, con un proceso de desarrollo que te recomienda un ciclo de vida iterativo e incremental, ¿se acuerdan de eso? Entonces, nosotros podemos decir, bueno, si vamos a trabajar con iteraciones, yo podría analizar qué requerimientos sí o sí los tengo que tener en cuenta y resolver desde la primera iteración, y cuáles puedo postergar para las siguientes iteraciones, y cuáles puedo dejar para las últimas iteraciones. Y eso es el trabajo que se hace cuando se prioriza. Entonces, en definitiva, si yo lo tengo que tener en cuenta desde la primera iteración, ¿qué prioridad le voy a asignar a ese requerimiento? Si yo lo tengo que tener en cuenta desde la primera iteración, ¿en qué categoría de prioridad yo voy a asignarle a ese requerimiento? Exactamente. Si yo lo puedo postergar para la segunda, tercera iteración, entonces la prioridad que le voy a asignar al requerimiento sería una prioridad media. Y si mi producto puede salir a la calle y puede funcionar un tiempo, inclusive hasta largo, les diría, hasta que yo pueda finalmente considerarlo, ocuparme de eso, entonces a ese requerimiento le vamos a dar prioridad baja. El problema con la asignación de la prioridad baja con nuestros clientes en general es que los clientes dicen, no, si yo le pongo prioridad baja, vos no me lo vas a hacer nunca. Y lamentablemente, a veces un poco de razón tienen. Entonces, si vos querés negociar con los clientes prioridades, para el cliente todo va a ser prioridad alta, 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 alta. Siempre alta. Lo que pasa es que si vos a todo le asignas prioridad alta, ¿para qué priorizar? No tiene mucho sentido. Porque si todo es prioridad alta, estás obligando a la gente a que haga su propia prioridad. Por eso cuando uno habla de priorización, hay que hacerlo a conciencia. No va a poner a todo prioridad alta, porque eso es no asignarle prioridad. ¿Sí? Bien, y finalmente, tener en cuenta en la asignación de prioridad que hay muchos requerimientos que están interrelacionados o coordinados o que se afectan. Entonces, si yo le pongo una determinada prioridad a uno que está relacionado con otro, ese otro es muy probable que tenga que tener asignado el mismo valor de prioridad, porque si no voy a entrar en un conflicto en ese sentido. Bueno, si yo no estoy mal, ustedes el lunes trabajaron con identificación de requerimientos y clasificaciones, ¿verdad? ¿O esto también lo hicieron el lunes en la clase práctica? ¿Me recuerdan, por favor? No, sí es lo que yo me imagino. Ok, bueno. Entonces, ya en la clase del lunes que viene, ya van a empezar a ver todo esto que... Perfecto, gracias. Todo esto que les estoy contando, ya lo van a empezar a ver a partir del lunes. Esto de, además de haberlo identificado y de haberlos clasificado, van a tener que hacer todo este análisis de ver si son significativos para la arquitectura o no. Lo van a hacer a partir del lunes que viene. Santi dice, sí lo hicimos. Ah, ¿sí vieron que son significativos para la arquitectura? Ah, bien. Bueno, entonces hay un conflicto entre ustedes, no tienen todos la misma visión. Ah, ok, solo vieron si era o no sin la priorización. Ok. Entiendo.
Bueno, ya lo van a ir haciendo en sucesivos prácticos. Y me quedé así medio pensando porque no me acuerdo, yo les dije a ustedes, yo creo que sí les dije, pero no estoy segura, de que tenían que leer el caso de fanáticos del fútbol, que es el caso que vamos a usar en el teórico, para que yo les explique a ustedes primero cómo se hacen. Sí, sí les dije. Bien. ¿Y lo leyeron? Sí, había que leerlo para entender qué es lo que hacía la aplicación. ¿Sí? ¿Lo leyeron? Genial, buenísimo. Porque vamos a ver la teoría de los patrones, pero los vamos a ver aplicados ahí a ese ejercicio, como para que los podamos aterrizar. ¿Sí? O por lo menos vamos a hacer el intento. Ok, entonces, una vez que se hace esto, en la primera actividad del proceso, o el primer paso del proceso de diseño arquitectónico, que es este, pasamos al siguiente. El siguiente, como les había anticipado, tiene dos actividades adentro. Primero, elegir el framework de arquitectura y después distribuir los componentes. Hoy vamos a hacer foco en esto, en elegir el framework arquitectónico. Y no voy a entrar más en detalle en otra cosa porque si no, todo el tiempo no nos alcanza. La semana que viene nos vamos a dedicar a ver el tema este de cómo se aplican los patrones, porque acuérdense que los patrones son planteos genéricos, que yo después los tengo que aplicar a mi producto de software en particular. Entonces, ahí es donde viene esta distribución de componentes, que va a ser el tema de la clase de la semana que viene. Bueno, el concepto de patrón ustedes ya lo tienen. ¿Han visto patrón el año pasado? Todo se puede cambiar en el software, Julieta. Siempre, todo se puede cambiar. Es muy molesto para mí, esto es una primera persona, cuando escucho a cualquiera de algún área de sistemas contestar, ay no, eso no se puede hacer. Porque la verdad es que hoy en día, con el nivel de evolución que tiene la tecnología, no hay nada que no se pueda hacer. Lo que pasa es que a veces nuestros clientes no entienden que todo se puede hacer, pero que todo tiene un esfuerzo y un impacto, y es necesario un tiempo, y por supuesto plata asociada a cualquier cosa que se le ocurra. Entonces muchas veces la gente del sistema, porque no tiene ganas de pelear, porque no tiene ganas de discutir, porque no tiene ganas de... dice, no se puede. ¿Está? Entonces, todo se puede. Y como estamos haciendo un desarrollo de manera incremental y evolutiva, y el negocio cambia, porque el mundo cambia, las condiciones cambian, y si no, mírennos cómo estamos en este momento en el mundo. O sea que puede pasar en cualquier momento, Julieta, y para todos los demás, que haya alguna situación que haga que las prioridades cambien. Y que algo que era de alta prioridad se pueda resignar porque apareció otra cosa que es más prioritaria. Y no es problema con que pase eso. El problema es que la gente no esté dispuesta a bajar algo para que suba otra cosa. ¿Me entienden? Y entonces esto se termina transformando en una presión que es imposible de afrontar, y terminamos con todo prioridad alta, con todo para la semana pasada, con todo para ayer. Y entonces ahí es donde suele estar el motivador de que la gente diga, no, esto ya está, lo dijiste así, no se cambia más. ¿Está? Y por eso tenemos muchas veces los informáticos, a veces la fama que tenemos, ¿no? Ay, pero es que siempre para cada solución encuentran un problema, nunca pueden nada, siempre tienen una excusa, porque en general, digamos, los usuarios son de echarle la culpa a los sistemas o de decir que no se puede tal cosa en el sistema, y la mayoría de las veces pasa por otro lado, que no tiene que ver con la tecnología. Así que para hacer una síntesis, Julieta, siempre se pueden cambiar las cosas. Cualquier cosa que sea necesario cambiar, se puede cambiar. Lo que tenemos que analizar es eso cuánto cuesta, y si estamos dispuestos a pagarlo o no.
Esa sería simplemente la cuestión. Pasa que, bueno, claramente suena más fácil decirlo que después poder hacerlo, ¿no es cierto? Pero bueno, esa es la realidad. Entonces, como les decía, ustedes han visto patrones el año pasado, han visto patrones con nosotros algunos. La importancia que tiene el patrón es que empaqueta conocimiento. El patrón nos dice, bueno, esto es una solución que ya se sabe que funciona. Entonces, ¿qué te recomiendo? Y que la uses, porque ya tenés una cierta garantía de calidad de que esto va a andar y que va a andar bien. Eso es, en definitiva, el justificativo de por qué estamos siempre tratando de buscar patrones para todo, porque en definitiva estamos tratando de no tropezar tantas veces con la misma piedra, y esa es un poco la expectativa del uso del patrón. En la arquitectura específicamente, hay como una recomendación especialísima de que si ya hay patrones arquitectónicos que presentan soluciones que andan bien y que están probadas y que funcionan bien, tratar de adherirse a esos ciertos patrones y no andar tratando de innovar mucho. No en la arquitectura, por lo menos, esa es un poco la recomendación. Entonces, en esa línea aparecen los patrones arquitectónicos, que en alguna literatura aparece como estilos arquitectónicos, como si el estilo arquitectónico fuera un sinónimo, la palabra estilo de la palabra patrón. O algunos otros dicen que la palabra framework con la palabra estilo son sinónimos. El tema es que no hay un uso muy consistente de estos términos. Yo les cuento cómo lo interpretamos nosotros. Para nosotros un patrón es una solución y el framework de arquitectura o el estilo arquitectónico lo conforman los 2, 3 o 4 patrones arquitectónicos que vos vas a usar para resolver la problemática de tu aplicación. Entonces, independientemente de que puedan llegar a leer alguna literatura en la que vea que framework y patrones y estilo es lo mismo, nosotros trabajamos con ese concepto. El framework arquitectónico, que dice acá elegir framework de arquitectura, ese se conforma con la aplicación de los 2, 3 o 4 patrones arquitectónicos que vamos a usar para estructurar la aplicación. Por eso dice elegir el framework de arquitectura. A lo mejor el framework tiene un solo patrón, no es que obligatoriamente tenga que tener 3 o 4 o 5. Pero en general, no son muchos, pero suele ser más de uno, en general. Entonces, una vez que ya tenemos conformado ese framework arquitectónico, entonces en ese momento avanzamos sobre la distribución de los componentes, que no es ni más ni menos que aplicar los patrones. Ok. Con respecto al nivel de granularidad o de detalle, los patrones arquitectónicos son más generales, están en un nivel de abstracción más alto que los patrones de diseño, por ejemplo, que vamos a empezar a estudiar y que vamos a evaluar en el tercer parcial. El patrón de diseño ya está muy por arribita del código, ya es casi, digamos, patrón de implementación. Y afecta a una clase, a 2 clases, a lo sumo a 3 clases, un patrón de diseño. Mientras que los patrones arquitectónicos son patrones que se plantean a nivel de capas, o a nivel de subsistemas, o a nivel de módulos.